el cliente mira una combinación de precio y junto con calidad, ¿no? Sí, yo diría al final que ha cambiado muchísimo. Creo que vamos hacia seguros más dinámicos, más adaptativos, incluso casi vivos. Lo vemos como una evolución natural. Es un mercado muy particular, que ya no es cuestión únicamente de tecnología o de tráfico, sino de conocimiento de... Bienvenidos a la temporada 4 de Historias Aseguradas, el podcast donde analizamos lo que está moviendo al sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio, junto a expertos y profesionales del sector, conversamos para entender la actualidad, los retos y la visión de futuro de temáticas relevantes para el sector asegurador. Si eres un profesional del sector y quieres estar al día de las tendencias, quédate a escucharnos. Vamos por ello. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Tengo el placer hoy de estar conversando con Víctor López, CEO y presidente de Rastreator. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Martín. Encantado de estar en el podcast de Historias Aseguradas. Pues el placer es todo nuestro. Y si quieres, para ir rompiendo un poco el hielo, entremos directamente a Rastreator. Estaremos hablando un poco, bueno, de la evolución de la compañía, un poco sobre el futuro de la distribución. Pero para ir entrando en temática, si te parece, ¿cuáles fueron aspectos que crees que subestimaron al principio, tanto sobre el mercado, sobre los usuarios o incluso sobre la propia conectividad con las aseguradoras, que hoy dices, pensábamos que iba a ser más fácil? Pues si me remonto a los comienzos, ¿no? Al principio, tengo que mirar muy hacia atrás. Como dices, nosotros arrancamos en 2009 y bueno, pues la verdad es que si somos honestos, creo que subestimamos varias cosas. Yo creo que en primer lugar, los usuarios teníamos unas expectativas que nos iba a costar más, sinceramente, convencer, ¿no? A los clientes para que empezaran a comparar de manera online. Pensábamos que iba a ser una batalla muy larga. Y la verdad es que lo que vimos que cuando pues, das claridad y ahorro real, la adopción fue bastante rápida. De hecho, pues, bueno, digamos que conseguimos nuestros objetivos de volumen en un corto periodo de tiempo. Superamos un poco las expectativas que teníamos. Fue realmente muy bien acogido Rastreator en los comienzos. Y creo que una parte también de la clave fue el poder de la marca. Yo creo que también nuestro Basset Hound, ¿no? Es famoso y conocido, y creo que ahí también pues supimos, bueno, pues transmitir esa tranquilidad, ¿no? Conseguir que sea una referencia, un compañero, ¿no? Con el que sientes confianza y simpatía. Y también has mencionado tú, Martín, la parte de conectividad, ¿no? Porque es verdad que cuando arrancamos, el mundo asegurador era muy distinto a lo que es ahora, ¿no? Ahora sí, pues cualquier aseguradora te habla de web service, de APIs, ¿no? De conectividad, pero es verdad que en los comienzos ese lenguaje era muy distinto y con algunas aseguradoras fue pues bastante rápido y más ágil de lo que habíamos previsto, pero es verdad que con otras pues tardamos años, ¿no? En tenerlas colaborando con nosotros, ya no solo por la parte de conectividad, sino también por la parte de fiabilidad, ¿no? Un player nuevo que llega al mercado, pues ahí fue un reto. Estupendo, porque ahí un poco como es el nacimiento, o sea, Rastreator, comparador líder español actualmente para no solamente seguros, pero digamos tiene un origen en la parte de seguros, se basa un poco o ve los modelos que estaban, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Con PER de marketing y más, y decide localizar eso. Me imagino que en una primera instancia las compañías aseguradoras no era de su mayor agrado, porque hay una relación un poco de colaboración, pero de tensión, porque me estás comparando contra mis competidores, pero al mismo tiempo si me traes negocio me sirve. ¿Cómo lograron desarticular esa tensión natural que existe en un modelo de comparación? Pues efectivamente, al principio sí que nos encontramos con algún recelo de alguna aseguradora, porque al final estamos creando la categoría de comparación, ¿no? Intermediación online no existía en España en aquellos momentos. El mercado era muy pequeñito y hoy sí que hay una gran madurez y efectivamente en los comienzos pues algunas aseguradoras sí que, bueno, nos miraba un poco con recelo, ¿no? De hecho, como he comentado antes, no todas las aseguradoras entraron con nosotros en el momento uno, en el lanzamiento. Ha habido una evolución, de forma que es que ahora colaboramos con, yo diría todas, prácticamente casi todas las aseguradoras, colaboramos con ellas en alguno de nuestros productos de seguros. Yo creo que el principal punto que trasladamos y que es importante es que al final no sustituye a la aseguradora, lo complementa.
Al final, Rastreator es pues activamos la demanda. Y, y es verdad que hay muchas personas que a lo mejor no estaban pensando en cambiar de seguro porque el cambio no era tan sencillo. En su momento, pues tenías que ir aseguradora a aseguradora, que se hacía, que para cambiar de seguro, pues tenías que pasar por el proceso en muchos sitios distintos y de manera distinta, incluso presencial, y digamos que era proceso arduo. Yo creo que al final el equilibrio está claro. Nosotros buscamos lo mejor para el usuario, y también lo mejor para la aseguradora, dar a la aseguradora el cliente que mejor se adapte al perfil que están buscando y el cliente le damos, la oferta aseguradora que se adapta mejor también a su perfil, a sus necesidades. Y al final lo que vimos y pues que el comparador, nosotros, Rastreator, pues amplía mercado, no quita clientes, sino que al contrario, activa a personas que posiblemente estuvieran no pensando en cambiar o sí, le damos una herramienta, es mucho más sencilla. Creo que al final hay un segmento muy claro de clientes que prefieren contratar que prefieren comparar antes de contratar un seguro, y para las aseguradoras, pues, estos son una fuente de clientes potenciales que de ninguna otra forma podrían conseguir, ¿no? Y por eso, pues, las aseguradoras están encantadas con nosotros. Pero también es cierto, Martín, que no fue fácil con todas las aseguradoras en el momento uno y que ha habido un proceso de años. Ha habido una evolución y bueno, una muestra de éxito, nosotros no obligamos a alguna aseguradora a trabajar con nosotros. Quiero decir, una aseguradora puede desconectarse en cualquier momento. O sea, nosotros tenemos una conexión a tiempo real. Una aseguradora, si quiere dejar de colaborar con nosotros, depende de ellos directamente. Es no devolvernos precio y no quiere aparecer. No, y ahí quería como reflexionar un poquito sobre esos comienzos. Lo decías al principio, ¿no? No existía conectividad o era otro lo que significaba conectividad, otro término, un web service, una API. O sea, por curiosidad, cómo se conectaban en ese momento? ¿Cómo lograban ir a buscar precio para poder lograr, digamos, la evaluación de ese riesgo? Sí, pues va a depender un poquito también del producto. Quiero decir, un producto como seguro de viajes, que es un poquito más, no digamos, estandarizado, pues al final nosotros recibíamos toda la información de las aseguradoras, precios, y al comienzo la herramienta estaba de nuestro lado, no había por esa conexión directa. Pero un producto como el de seguro de autos, que es el producto en el que lanzamos, nosotros lanzamos seguro de auto, luego seguro de moto, luego seguro de hogar, el resto de seguros, ¿no? Ahora tenemos pues muchos seguros. Y como has comentado antes, Martín, no solo seguros, sino que es que comparamos, ayudamos a los clientes a ahorrar en electricidad, luz, gas, en hipoteca, en cuentas, préstamos, telefonía. Efectivamente, la fase inicial, nosotros teníamos muy claro que la información tiene que ser ajustada al perfil y real y a tiempo real, y ajustada al perfil del usuario. En un producto como seguro de auto, tenemos más de 50 preguntas. Es la información que necesitan las aseguradoras para poder dar precio personalizado y final. Y entonces la tecnología que permite hacer eso, pues es una conectividad a tiempo real. Entonces, con alguna aseguradora hemos tardado mucho tiempo y tardamos, de hecho, en arrancar, pero sí que primamos que la experiencia del cliente sea buena. Es decir, que, por ejemplo, ahora una aseguradora que lanza con nosotros tiene que lanzar con esa conexión, ¿no? A tiempo real. Tiene que devolvernos el precio para ese cliente a tiempo real. Y efectivamente, con productos más complejos, como puede ser el auto, que es pues una cantidad de variables tremendas, pues esa información no lo tenemos. Ya no solo porque al final el pricing es, como sabes, es core en la aseguradora. Y esa información, digamos, que depende de la aseguradora. Hay aseguradoras que su pricing cambia diariamente, incluso algunas a tiempo real, ¿no? Entonces, sin esa conexión no sería posible que el cliente pudiera tener su precio final en Rastreator a tiempo real. Y ya digo, hay productos más sencillos donde a lo mejor esa conexión es más sencilla, ¿no? Y no hace falta un desarrollo o una inversión en tecnología tan elevado. Ahora las aseguradoras eso lo tienen ya muy interiorizado, y así como al comienzo para alguna aseguradora era algo muy novedoso y tenían que prácticamente desarrollarlo desde cero, ahora ya todas las aseguradoras tienen estas APIs, ¿no? Estos web service, y una aseguradora que va a arrancar en España, pues ya sabe que la forma de trabajar con nosotros es esa. Y ahí obviamente hablamos de la evolución de la oferta, que es la compañía aseguradora en este caso, pero seguramente haya habido una evolución importante, no solamente en nivel de volúmenes por parte de la demanda, sino que también en la sofisticación. Supongo que al principio era, bueno, Internet me permite encontrar precios más fáciles, más rápidos, mejores precios, y quizás la sofisticación del propio asegurado o potencial asegurado no era tanta como es ahora. ¿Quieres comentar un poco si es que han visto algún tipo de evolución en el perfil del asegurado a la hora de ir al Rastreator?
conoce más de pólizas, conoce más de prima, o sigue siendo casi que un arquetipo de lo que era en 2009, solo que a mayor volúmenes? Sí, yo diría al final que ha cambiado muchísimo. Digo, ya no solo el perfil de usuario, porque al final nosotros tenemos millones de usuarios, ¿no? Tenemos pues, todo tipo de clientes que puedan utilizar Internet, ¿no? Porque al final nosotros somos un corredor digital, digamos que ese es el requisito, ¿no? Que lo hacemos a través o del móvil o del ordenador o de un hijo que te ayude a hacer esa comparativa, entonces tiene que haber esa herramienta, ¿no? Ese canal. Pero sí que hemos visto una evolución considerable. Efectivamente, quizás en un primer, ¿no? Si me remonto a cuando lanzamos, pues casi el precio era el principal factor, era la puerta de entrada, ¿no? Y sí que ha habido una evolución en cuanto a el cliente mira una combinación de precio y junto con calidad, ¿no? Al final nadie compra un seguro, no es el único producto que compras para no utilizarlo, eh, pero claro, cuando lo utilizas, pues quieres que funcione bien, ¿no? Entonces sí que ha habido una evolución hacia comparativas más claras, explicaciones más sencillas, más información de coberturas. El dar, creo que ha habido un avance hacia una mayor personalización. Y nosotros al final, nuestro reto también era precisamente ese, ¿no? El dotar de transparencia al mercado, ¿no? Transparencia en el producto, que puede parecer sencillo, pero realmente, pues, un seguro, pues, hay muchas coberturas, mucha letra pequeña, ¿no? Entonces, eso trasladarlo, para que el cliente lo pueda ver de manera digital, pues ahí ha habido mucha evolución. Y creo que hemos ido un poco de la mano de lo que hemos visto que había más demanda, ¿no? Por parte de nuestros clientes. Entonces, hablamos más de coberturas, de exclusiones, servicios adicionales, ya no solo comparar precio, sino también es comparar calidad. Entonces, en ese sentido, sí que digamos que el cliente busca estar más informado, y nosotros también hemos hecho un esfuerzo grande para informar mejor al cliente. Eso lo llevamos haciendo ya desde casi el origen, ¿no? Pero nosotros no solo somos corredor, ¿no? Entonces recomendamos, hacemos una recomendación. Tenemos un equipo, por ejemplo, de data, que llevamos ya pues prácticamente 10 años trabajando, que lo tenemos interno, donde también buscamos esa personalización, ¿no? Entonces ahí sí que hemos visto pues que ha habido ese progreso, digamos, y luego clientes pues que profundizan mucho más y quieren entender mucho más el producto. Este episodio es traído por Seguros News, el medio de referencia para los profesionales del sector asegurador. Y también por Wilfredo, el asistente de WhatsApp con inteligencia artificial de Folium, creado para transformar y automatizar el día a día de los corredores y agentes de seguros. Puedes probarlo gratis escaneando el QR en la descripción o ingresando a wilfredo.chat en cualquier navegador. Continuamos con el episodio. Estupendo. Y un poco en esa evolución del cliente y aprovechando una tendencia tecnológica que, bueno, que está en boca de todos, ¿no? Está en la sopa, que es la inteligencia artificial ahora. Seguramente hayas visto que los mercados, contemplando que Rastreator no es un broker digital, ¿no? Los mercados reaccionaron de una forma bastante brusca, violenta, con la salida de Tuyo a ChatGPT, digamos, con otras integraciones que la propia inteligencia artificial va a permitir en un futuro cercano o en los próximos meses, por decirlo, seguramente empezar a comparar diferentes coberturas de seguros, comparar no solamente precios, sino que eventualmente esas coberturas, ese nivel bueno, ¿qué me sirve a mí? Apoyado también en un asistente de inteligencia artificial. Y aquí un poco la pregunta subyace en, bueno, ¿cuál es el papel del futuro de los brokers? Y particularmente, obviamente, de un broker digital, que el usuario ya está más nativo a comparar sin una persona por detrás, que puede ser un broker físico, ¿no? Por decirlo. ¿Cómo ven esto desde Rastreator? ¿Lo ven como una amenaza? ¿Lo ven como una oportunidad? ¿Dónde están invirtiendo? ¿Qué están haciendo justamente aprovechando la inteligencia artificial? Y estas nuevas formas de comparar, de comprar, que seguramente ya se estén dando en algunos mercados y que va a suceder seguramente en el mercado español también. Sí, sí, es muy buena pregunta, Martín. Para nosotros, al final lo vemos como una gran oportunidad. Hay tendencias que vemos, ¿no? Pues da la sensación, el futuro va a ser más conversacional y ahí tenemos potencial para ir evolucionando.
Tenemos también, te contaba antes, ¿no? Nosotros tenemos un equipo que ya trabajamos con la inteligencia artificial desde hace 10 años, ¿no? Nosotros tenemos, pues, modelos predictivos, personalización, un score, una recomendación también adaptada a cada perfil, modelos de captación también que utilizamos, pues, inteligencia artificial desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, para nosotros es una evolución muy natural, porque ya hemos ido evolucionando, ¿no?, a una mayor personalización. Entonces, yo creo que hay varias tendencias, una conversacional, y ahí, pues, estamos muy, creo que muy preparados. La segunda es un mayor nivel de personalización, y justo antes, pues, te comentaba, ¿no?, cómo hemos ido evolucionando estos últimos años, lo vemos como una evolución natural, que incluso posiblemente afecte también a cómo se presentan y posiblemente cambie también los productos, ¿no? Va a haber una mayor facilidad para adaptarse a cada perfil, ¿no? Creo que nos va a ayudar mucho, nos está ayudando, como estos 10 años, ¿no?, a mejorar la experiencia del cliente y al final, pues, para nosotros es muy positivo. Nosotros tenemos, pues, muchas fuentes de captación, ¿no? Hacemos televisión, hacemos Google, canales más tradicionales, menos tradicionales, pues al final lo vemos también como una oportunidad de un canal que hasta ahora es verdad que es pequeñito, pero sí entendemos que en el futuro va a ser cada vez más grande. Y luego, por otro lado, pues al final, Cerator, pues todos estos años y esta buena experiencia de nuestros clientes, pues nos lleva a que al final somos expertos, ¿no? Conocemos muy bien a los clientes, conocemos muy bien al mercado y pues tenemos 22 millones de usuarios desde que arrancamos, más de 80 millones de visitas. Eh, y al final, pues tenemos un histórico, conocemos muy bien a nuestros clientes y eso es una ventaja competitiva enorme. Y al final la IA, pues, necesita datos estructurados, una experiencia sectorial y nosotros la verdad es que tenemos ambas. Eso junto con una marca muy potente. Al final, pues, te decía, ¿no? Hemos sido una de las cosas que estamos muy orgullosos de nuestra marca, de nuestro Basset Hound, ¿no? De nuestro compañero. Al final somos un canal muy fiable, y vamos a seguir dando una experiencia fantástica a nuestros clientes. Pues lo vemos como una oportunidad en la que ya hemos hecho muchas cosas, estamos muy preparados y seguimos avanzando en ese terreno. Estupendo. Y quizás asociado a esto, y hablando también de tendencias y de grandes jugadores entrando en el sector, Amazon entró en el seguro, bueno, OpenAI lo hablábamos recién en ChatGPT, Google también apunta en el seguro. Es una industria, entre comillas, silenciosa, pero que obviamente es muy rentable y muy grande. ¿Por qué crees que en realidad todavía no han terminado de comerse el mercado de la distribución, entre comillas, tradicional, ¿no? De los brokers. ¿Crees que esta ventana será para siempre o en realidad es cuestión de tiempo de que el modelo más digital completo y de canales de distribución como Amazon, Google u OpenAI terminen de comerse a la distribución tradicional? Bueno, yo creo que en primer lugar lo has dicho tú, Martín, el seguro, estamos lógicamente centrándonos en seguros, porque nosotros tenemos otros muchos productos, pero el seguros es nuestro producto más importante. Es un mercado muy particular, porque ya no es cuestión únicamente de tecnología o de tráfico, sino de conocimiento del cliente y del producto y de relaciones muy estrechas con aseguradoras, con nuestros clientes, por no hablar ya de regulación. Al final nosotros estamos en un sector regulado, nosotros estamos regulados por la DGS, y eso sin tener en cuenta pues, la parte regulatoria. Y los PDs que has comentado pues tienen grandes capacidades tecnológicas y como tú has dicho, no es que sea algo novedoso, ¿no? Pues, Google lleva ya muchos años, ¿no? Amazon, OpenAI. Nosotros lo vemos como un partner, porque nosotros trabajamos con ellos y creemos que pueden jugar un papel relevante, como ya lo están haciendo, y eso será también un beneficio para nosotros, porque al final el seguro requiere una especialización, una adaptación muy fina a cada mercado y eso es precisamente lo que tenemos nosotros y ahí vemos una ventaja clara por esa, ¿no? Es decir, ya hablamos de una década, es casi 2 décadas que llevamos pues atendiendo al consumidor español, trabajando con aseguradoras, optimizando la experiencia de clientes, somos pues eso, nos hemos ganado esa confianza, esa fiabilidad, ¿no? de nuestros clientes. Entonces cada vez somos más relevantes y creo que esa mezcla que te comentaba antes, ¿no? De personalización, tenemos una trayectoria, un bagaje muy claro de conocer al cliente, de conocer a las aseguradoras, de al final ser capaces de ofrecer al cliente lo que está buscando y a veces no sabe lo que está buscando. Pues para Rastreator somos muy fiables porque le ofrecemos, por eso, una oferta muy completa, con precios muy buenos y con muy buenas coberturas. Entonces, al final, el servicio, si el servicio tenemos una excelencia en nuestro servicio, pues va a seguir siendo una herramienta, vamos, un factor eh,
fundamental para nosotros. Excelente. Y un poco yendo hacia el pasado, pero para proyectar el futuro. Obviamente Internet 2009, cuando comenzaron, estaba cambiando la forma en la que consumimos particularmente seguros, porque bueno, toda la audiencia que estamos aquí hablando es de seguros, por lo cual ustedes capitalizaron ese contexto, ¿no? De, bueno, quizás no tantas personas como hoy, pero sí que había un número de usuarios incipientes que estaba dispuesto a poder comparar de forma digital su seguro y a partir de allí, bueno, conseguir mejores opciones y contratar de una forma más sencilla. Hoy por hoy, si tuvieras que proyectar con ese aprendizaje para hacia adelante, ¿cuál crees que será una tendencia tecnológica o no que haga un cambio en la forma que consumimos seguros dentro de los próximos 5 años? Y quizás cuéntame un poco cómo lo están viendo desde Rastreator para incorporarlo ya dentro de su forma de trabajar con el asegurado. Sí, bueno, lo tocábamos antes y creo que un elemento clave es la personalización. Yo creo que cada vez va a haber menos productos estándar y el mercado va a ir evolucionando hacia ofertas más adaptadas a un perfil. Entonces creo que esa personalización ya se está empezando a dar y creo que va a ser una tendencia en los próximos 5 años. Creo que vamos a hacer seguros más dinámicos, más adaptativos, incluso casi vivos, pólizas que se ajusten a tu comportamiento. Creo que esa parte, esa tendencia que vemos a modelos más conversacionales, ayuda en ese dinamismo, ¿no? A entender mucho más y profundizar, y ahí la IA puede ser, creemos que también, pues va a ayudar. Vamos a ser capaces de identificar mucho mejor las necesidades. Va a ser más dinámico, entender o que el cliente, sepa trasladar, su necesidad. Y por eso va a venir acompañado de productos mucho más personalizados, creo que también más flexibles y también eso, pues más adaptado a, a cada uno. Y creo que al final, en seguros, como en otras industrias, ¿no? Pero creo que al final entender al consumidor es lo que marca la diferencia. Y creo que la tendencia y también la tendencia tecnológica es que cada vez vamos a estar más capacitados de entender mejor al consumidor y las necesidades de cada consumidor. Y bueno, para ir cerrando esta ronda como de preguntas, obviamente con 15 años, o bueno, más de 15 años de trayectoria como dentro de la empresa y tú estando más de 10, siempre como organizaciones hay decisiones que no son del todo óptimas o no se toman decisiones que hubiesen sido con el diario del lunes, ¿no? Con el periódico del lunes, una buena decisión. ¿Tienes alguna como para contar de aquellas decisiones que decimos, bueno, aquí le erramos o qué bien que hubiese sido haber apostado por esto y no lo terminamos de hacer en ese momento? Y bueno, cómo también a partir de ahí fue un aprendizaje y lo han logrado incorporar. Pues sí, yo creo que muchas. Al final nosotros tenemos una mentalidad de prueba y error. Entonces, realmente el poder tomar decisiones, pues yo creo que tomamos muchas decisiones precisamente porque creemos que es una oportunidad para crecer, porque hay decisiones que funcionan bien y entonces las seguimos fomentando y hay decisiones que vemos que no funcionan como esperábamos y nos permite aprender. Entonces, hemos probado muchas cosas en estos años, pero muchas cosas. Entonces, yo creo que por un lado, uno de nuestros fortalezas es esa capacidad de adaptación, porque el mercado cambia mucho de forma muy rápida, y esa ilusión de probar cosas nuevas, pues nos hace eso, que podamos ser muy ágiles y hay cosas pues que han funcionado mejor o peor, desde, pues yo qué sé, campañas de tele, ¿no? Que han funcionado mejor, cómo contar, cómo explicar al cliente lo que hacemos. Para ponerte así alguna cosa también más concreta, creo que una cosa que ha sido especialmente relevante y que hemos hecho muy bien, pues es nuestra inversión en marca. Te lo hemos comentado antes, al final creo que tenemos una marca que es uno de nuestros principales activos, sin duda. En el lanzamiento de productos, pues te comentaba que hay productos que han funcionado mejor y otros mejor que otros. Y no solo que hayan funcionado en el lanzamiento, sino que al final del mercado, pues en estos años, pues ha habido tendencias y movimientos de mercado que nos ha hecho adaptarnos. Y creo que algo que también nos ha venido muy bien y que hemos ido evolucionando al final, creo, Martín, que esto que te comentaba de, ¿no? Ese carácter emprendedor que queremos tener y que intentamos mantener. Somos una empresa muy dinámica, intentamos que la toma de decisiones sea muy ágil, que no haya muchas capas, las mínimas, y que demos respuesta muy rápida, ¿no? Cuando hay algún proyecto interno. Pero también hay que tener un equilibrio entre alcance y foco, manteniendo también ese dinamismo, ese carácter de emprendedor de probar, ¿no? De prueba y error que te decía, ¿no? De probar muchas cosas. Es un equilibrio complicado, estamos continuamente aprendiendo.
Espectacular. Sí, me quedo con eso, ¿no? Sobre todo de no tenerle miedo a probar productos, probar tecnología, probar campañas, probar canales. Si funciona, redoblar. Si no funciona, matarlo o iterarlo. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? La inversión en marca. ¿Cuántas personas no sabrán el nombre de la raza del perro de Basset Hound y cuántos dirán el perro de Rastreator, ¿no? Efectivamente. Debe ser una búsqueda común en Google, me imagino. Sí, y hemos conseguido también que, ¿no? que la palabra rastrear pues se asigne casi a nosotros, ¿no? Cuando hablas de rastrear, ¿no? El rastreator, ¿no? De los vuelos, ¿no? Rastreator de otros sectores que también estamos y creo que ese ha sido un gran éxito, sí. Estupendo. Bueno, si te parece, vamos a la ronda final, que es esta sección de esta temporada número 4, que es un ping-pong de preguntas para poder hacer respuestas de una palabra, una frase corta. Y ahora, el ping-pong de preguntas. Y si te parece, comenzamos con, bueno, si tienes que definir seguros en una palabra, ¿cuál sería? Protección. Perfecto. ¿Tu mayor fortaleza profesional? Yo creo que empatía. Estupendo. ¿Trabajo remoto o trabajo presencial? Bueno, aquí sí te puedo engañar, yo diría híbrido, porque es el Muy sistema bien. actual y somos firmemente creyentes en el modelo híbrido. Nos funciona muy bien. Perfecto. ¿Mundo startup o mundo corporativo? También sería una mezcla, pero ya te la he jugado la anterior, entonces aquí voy a decantarme por startup. Excelente. ¿Cuál tecnologías crees que cambiará a los seguros en el futuro? Creo que la IA generativa y ese diseño de hiperpersonalizado. Estupendo. ¿Tienes alguna predicción atrevida para el 2030 sobre los seguros que nos quieras comentar? Aquí voy a repetir, yo diría hiperpersonalización. Perfecto. ¿Especialización? O sea, hablando de un perfil profesional, ¿prefieres especialización o una visión general? Si tengo que elegir, Martín, diría especialización, porque yo como CEO también intento esforzarme para entender el detalle y poder ayudar mejor a los equipos. Estupendo. ¿Un referente personal, profesional? Pues mira, sí, me viene a la cabeza Santo Tomás Moro, y si me permite, esta sí que voy a explicarlo, porque no solo Perfecto, obvio. fue una persona brillante y con un enorme prestigio profesional y poder político, sino que admiro mucho que cuando llegó realmente el momento difícil, eligió la coherencia, poniendo sus principios por delante y aunque eso le costara la vida. Así que es un referente para mí, sí. Estupendo. ¿Un libro que quieras recomendar a la audiencia? Recomiendo El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Me marcó cuando lo leí siendo ya muy niño y lo he leído varias veces y lo recomiendo. ¿Cuál sería la banda sonora de tu vida? Pues mira, una canción que me apasiona y además muy emotiva es Eso que tú me das, de Pau Donés. Por el contexto y por todo, ¿no? Es una canción muy especial de agradecimiento, en un momento hecha como, sí, no sé si sabes, pero bueno, hecha al poco sabiendo que iba a fallecer, que iba a morir, y es una dedicación a su hija. Entonces creo que es una canción muy bonita y creo que refleja muy bien también, si tuviera que elegir una banda sonora de mi vida. Y bueno, y por último, para cerrar, ¿crees que el sector asegurador y particularmente Rastreator es lo suficientemente atractivo para una serie en Netflix? Para nada, no. Te diría... Bueno, honestidad brutal, no está mal. Honestidad es sin duda. Y para continuar con mi 100% de honestidad, también te digo que cuando entré en este sector no imaginaba que fuera a ser tan retador, tan cambiante, tan dinámico. Creo que al final el seguro está en todos los momentos grandes de tu vida: accidentes, viajes, empresas, salud, enfermedad, cosas buenas, cosas malas. Y es un sector mucho más dinámico de lo que parece y desde luego, si algo nos caracteriza a los empleados de Rastreator, es que no nos aburrimos. Estupendo. Víctor, un gran placer haber conversado contigo. Gracias por este espacio. Sabemos que la agenda es bastante apretada y bueno, esperamos que hayas disfrutado también de la conversación. Un placer, Martín. He disfrutado mucho. Muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Martín. Esto ha sido Historias Aseguradas, el podcast donde exploramos el presente y futuro de la distribución de seguros. Recuerda que publicamos nuevos episodios cada 2 semanas, los lunes. Suscríbete en Spotify o en YouTube para no perderte ninguna conversación clave del sector. Nos vemos en el próximo episodio.